Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Antes de empezar, un agradecimiento al gato morado en Discord por compartirnos esta historia. Muchas gracias. Más allá del olvido. Capítulo 1. El descubrimiento. Oceánica era un mundo hermoso. Grandes manglares crecían fuertes, adornando las costas de inmensos mares poco profundos que cubrían casi todo el planeta, separados por cadenas de islas que rodeaban pequeños continentes que durante millones de años se habían dispersado y hundido. Ahí, arrecifes inmensos se elevaban y la vida florecía por doquier, alimentada por las ricas aguas en nutrientes y oxígeno. Ahí vivían los Anomalocarians, de cuerpos seccionados y estilizados, múltiples apéndices y elegantes movimientos con los cuales se deslizaban sin esfuerzo entre las calmadas aguas de los mares someros que habitaban. Hace mucho eran temibles depredadores, ahora eran seres inteligentes y sensibles, amantes de su naturaleza y de la belleza, del arte, de la música, con una gran curiosidad y asiduos exploradores. Y así, en poco tiempo, en cada gran planicie oceánica, se alzaban las grandes ciudades Anomalocarians, brillantes, hermosas y limpias. Grande era su esplendor y sabiduría. Aún con su amor por la exploración, renegaron de descender a las profundas fosas intercontinentales, donde la oscuridad y la presión habían cegado la vida de muchos valientes exploradores. Pero Sargas era distinto. Era viejo y no tenía nada que perder, y aunque era reconocido en su comunidad, se le conocía por comentarios que se consideraban algo rancios. Sargas había invertido una fortuna para crear un traje contra la presión, para evitar ser aplastado por las terribles fuerzas de las fosas abisales, hasta que tuvo éxito. Una joven científica llamada Yalen, amante de las galletas, consiguió crear un grupo de trajes antipresión. Sargas y Yalen entonces encontraron a un equipo de exploración, los Dragones del Vacío. Así fue que los equiparon. Tras 6 meses de duro entrenamiento, se lanzaron a la aventura. Descendieron a la fosa más profunda, usando varios instrumentos como guía, en formación para mantenerse unidos. El miedo se hacía patente mientras la oscuridad se cerraba sobre el grupo, pues en la noche eterna de la profundidad no podían ignorar el hecho de que solo ese traje, casi sin probar, era lo único que los apartaba de una muerte horrible. Era lo único que los separaba del abismo. No podían evitar pensar en los peligros invisibles en la oscuridad. Pero entonces, Sargas cantó. Una vieja canción de exploradores, de valor y desafío. Una vieja y rancia canción, pero era algo a lo que aferrarse en la oscuridad. Yalen poco después le secundó, y así uno a uno, sintiendo cómo el corazón regresaba a la luz, como despertar el valor, y entonces, silencio. Yalen y Sargas no podían creer lo que veían. Un monolito gigante, escritura que jamás habían visto, y cuando elevaron las luces, encontraron frente a ellos una gran ciudad, mucho más grande que cualquier ciudad de la Liga Anomalocarian. Tan grande y tal era su esplendor que incluso abandonada y sumida en la sombra eterna, superaba todo lo que conocían o conocieron. El líder Sargas se giró y miró a sus compañeros, y con un repiqueteo de sus apéndices, un equivalente a una sonrisa en su especie, dijo: «Señores, vamos a tener un gran trabajo que hacer». Capítulo 2. Las ruinas misteriosas. Las excavaciones no se hicieron esperar. Comenzaron a investigar y a desenterrar artefactos. Los equipos se hacían cada vez más grandes, cada vez más permanentes. Se crearon bases, se hicieron cuadrantes y grandes vehículos fueron adaptados para transporte de suministros hacia las ciudades y artefactos llevados a la superficie. La otrora pequeña ciudad de Sa
desde donde la expedición de Sargas inició su viaje, se convirtió en la capital por antonomasia del avance científico y de la exploración. Tan grande fue su crecimiento, que pronto fue la más poderosa de la Liga Anomalocarian. Sargas, por su parte, era enormemente rico y era el dueño de la compañía de exploración de las ruinas. Dejando el estudio del lugar a Yalen, fue ella quien hizo los siguientes grandes descubrimientos. Hace mucho, la ciudad estuvo en un valle, en lo que fue una isla en la superficie, y fue habitada por una clase de primates de gran tamaño que se denominaban humanos. A pesar de lo que piensas, el cataclismo que hundió la ciudad sucedió miles de años después de que la ciudad fuera abandonada. No hubo violencia, no hubo miedo, no hubo ninguna señal de decadencia. La ciudad fue abandonada lentamente, por décadas, hasta que no quedó nadie. Se podía ver a Yalen en los pasillos de la gran base de exploración, pensando, dictando teorías cada vez más descabelladas sobre lo que le pasó a esta especie, todas descartables. ¿Alguna amenaza los habrá hecho huir? No, imposible. Su tecnología es demasiado avanzada, se decía a sí misma mientras comía unas galletas. ¿Alguna enfermedad? No, no es posible. No hay ninguna señal de eso. Maldita sea, ni siquiera parecían que pudieran enfermarse. Yalen parecía perder pigmentos de sus filamentos craneales solo por el estrés de no poder resolver el rompecabezas de una especie tan poderosa y misteriosa que solo se fue. En ese momento llegó un colega con respuestas. Su nombre se perdió con el tiempo, pero solían llamarlo Gato, un sobrenombre dado a los anomalocarians que suelen dormir demasiado o ausentarse por mucho tiempo. Como sea, Gato traía con él un algoritmo de decodificación nuevo y enormemente poderoso. Él no podía usarlo, porque Yalen era la única con el conocimiento sobre esta especie para decodificar por fin sus terminales y sus archivos. Juntos, ambos anomalocarians empezaron a trabajar en los archivos. Pronto la verdad fue descubierta, con toda la gloria y toda la tragedia del auge y la caída de la más poderosa de todas las civilizaciones que la galaxia ha visto. Capítulo 3. Buscar la verdad. Descubrieron que los humanos fueron una especie increíblemente avanzada, capaces de torcer las propias leyes de la física para su conveniencia, capaces de atravesar el vacío del espacio y conquistar las estrellas, capaces de construir gigantescos imperios galácticos antes que cualquier otra especie inteligente soñara con las estrellas. Construyeron, crearon, descubrieron y formaron su tecnología de tal manera que eran casi como dioses, cuyas vidas estaban llenas de poder, descubrimiento y gloria. Dioses para razas menos evolucionadas. Pero ese mismo poder, esa misma fuerza, los eliminó para siempre del mismo universo que dominaron. Yalen estaba descargando y desencriptando una nueva y gran muestra de datos cuando Gato empezó a hacer un sonido de repiqueteo con sus varias aletas, algo anómalo en él, pues este anomalocarian siempre era muy tranquilo, como su apodo lo demostraba, pero ahora estaba repiqueteando y repetía: «No puede ser, no puede ser, no puede ser». Yalen de inmediato se acercó a ver los resultados empujando a Gato, lo cual hizo que girara graciosamente en el agua. Ella se rió un poco para luego mirar el mensaje decodificado. Movía de lado a lado sus ojos compuestos, estiraba uno de sus apéndices y trataba de hacer correcciones. Pero estaba correcto. No había error. «Es verdad, por eso se extinguieron», dijo Gato dejando de girar. Entonces debemos de asegurarnos si es algo que solo pasó aquí, quizás allá afuera. Pero, ¿qué habían descubierto? ¿Cuál fue la respuesta de la pérdida de la gran ciudad? La respuesta. Los registros mostraban que los humanos habían desarrollado anticonceptivos tan potentes que con el tiempo dejaron de tener hijos. Al principio, estos anticonceptivos se consideraron un logro,
brindando a los humanos un control sin precedentes sobre su reproducción. Sin embargo, con el paso de las generaciones, la falta de nacimientos llevó a un declive demográfico imparable. Cuando se dieron cuenta del peligro, ya no pudieron detener su uso. Los efectos del anticonceptivo, aunado a las décadas de acumulación de su uso, se volvieron permanentes. Al final intentaron todo para detener el fin. Crearon humanos en laboratorios, crearon muchos clones, pero cuando finalmente se deterioraron las muestras genéticas, la historia estaba terminada. No con una gran guerra o mortalidad, sino con el lamento final de seres clonados, sintéticos, enfermos y deformes, como una sombra paródica de lo que alguna vez fue la más gloriosa especie. Cuando Sargas obtuvo esta información, reunió a sus dragones del vacío una vez más. Esta vez no explorarían el abismo de los mares profundos, no. Esta vez se enfrentarían al abismo oscuro entre las estrellas. Capítulo 4. Explorando nuevas fronteras. Inspirados por el descubrimiento de las ruinas humanas, los Anomalocarians decidieron embarcarse en una misión para explorar otros planetas y sistemas estelares en búsqueda de más restos del imperio humano. Para entender su caída, para comprender realmente lo que sucedió, para buscar y aferrarse a la esperanza de que más allá, estas criaturas aún existían y podrían encontrarse, para confirmar o no si habían alcanzado el final de una forma tan triste. Formaron equipos de exploradores y científicos, los nuevos dragones del vacío, liderados por Sargas, un Anomalocarian ya conocido por su valentía y capacidades de liderazgo. Sargas, con voz determinada, dijo a los medios: «Esta misión no solo se trata de explorar, sino de entender nuestro lugar en el cosmos. Debemos estar preparados para cualquier desafío que encontremos». Yalen, la científica principal del equipo, con una voz emocionada y nerviosa, también dijo: Estamos a punto de cruzar fronteras que ninguna de nuestras especies ha cruzado antes. El día del despegue, la comunidad Anomalocarian se reunió para despedir a los valientes exploradores. Con ceremonias y cánticos, se despidieron de sus familias y amigos, sabiendo que estaban a punto de embarcarse en un viaje sin precedentes. Capítulo 7. Encuentros en el espacio. Durante sus viajes, los Anomalocarian encontraron civilizaciones alienígenas que también habían interactuado con los humanos. Cada encuentro fue una nueva oportunidad para aprender más sobre la vasta red de influencias que los humanos habían dejado atrás. El primer contacto importante fue con una civilización conocida como los Selkari, seres reptilianos con una rica herencia cultural. Los Selkari vivían en un planeta rodeado de anillos de hielo y eran conocidos por sus habilidades en la metalurgia y la ingeniería avanzada. Al principio las relaciones fueron tensas, pero con el tiempo se estableció una comunicación diplomática. Conversación entre el embajador Selkari y Sargas. Los humanos vinieron a nuestro mundo hace milenios. Nos ayudaron a desarrollar nuestra tecnología, pero también nos dejaron conflictos y muerte. Venimos en búsqueda de conocimiento y comprensión. Esperamos aprender de ustedes y compartir lo que sabemos. A través de conversaciones y negociaciones, los Anomalocarian y los Selkari compartieron conocimiento y tecnologías. Descubrieron que los Selkari habían preservado artefactos humanos, incluyendo una base de datos holográfica que contenía información vital sobre el imperio humano. Al fin tenían un rastro de una nueva cultura humana, diferente a la de su mundo. Al parecer, los humanos nunca se unificaron y existieron distintas facciones de ellos en las estrellas. Era fascinante, pero aún así, la verdad se repetía una y otra vez: la creación y la comercialización del anticonceptivo, con el fin de la sucesión de nuevas generaciones de humanos. Pero esta facción no usó la clonación, no intentó crear los terribles clones de sí mismos en un vano intento de alargar lo inevitable. En lugar de eso,
Tomaron a los Selkari como sus descendientes espirituales. Les elevaron y les enseñaron, o intentaron a la fuerza, eliminar la anterior cultura de esta especie y reemplazarla por su cultura y su arte, la esencia misma de los humanos, solo para terminar en un amargo fracaso, con los últimos humanos pereciendo a manos de los furiosos lagartos a los cuales intentaron arrebatarles su propia identidad. Los Selkari aprendieron de ellos lo suficiente como para luchar, para no dejarse domar por los falsos dioses, pero perdieron casi todo, y ahora su mundo no se recuperaba realmente, y por eso el recelo inicial. Yalen diría: Estos registros contienen detalles sobre la estructura social y la tecnología humana distintas. Es una historia completamente diferente. Es un tesoro invaluable, aunque termina igual. Tras esto, siguieron adelante, visitando lugar tras lugar, mundo tras mundo, que una vez habitaron los humanos. Descubrieron que hubo al menos 4 imperios humanos distintos, y todos tuvieron su final particular por culpa de este anticonceptivo definitivo. Todos, salvo uno de esos imperios. En una de sus exploraciones, los Anomalocarian también encontraron vestigios de una antigua guerra. En un planeta desolado, los restos de naves espaciales humanas y esqueletos metálicos contaban la historia de un conflicto devastador. Los 4 imperios humanos estaban ahí, sus naves rotas, sus ejércitos muertos en el planeta, y aún así victoriosos sobre un 5º imperio humano que encontró ahí su fin. Un imperio humano misterioso, del que no quedó registro en el lugar, devastado más allá de todo recuerdo. Los dragones del vacío descendieron en trajes terrestres, y tras días de búsqueda tanto en naves destruidas en órbita como en la superficie, dieron con una nueva coordenada de navegación hacia otro mundo colonizado, y se apresuraron rápidamente hacia la nueva ubicación. Mientras las naves de la flota expedicionaria de los Anomalocarian se dirigía a su destino, Sargas diría en un susurro: debemos aprender de estos errores. La búsqueda del conocimiento y el poder debe estar equilibrada con la sabiduría y la responsabilidad. Continuando su viaje, los Anomalocarian llegaron por fin al destino marcado, un sistema estelar habitado por los Talisaríes, una especie de seres telepáticos con cuerpos etéreos. Los Talisaríes habían desarrollado una sociedad basada en la armonía y el entendimiento colectivo. Los Anomalocarians fueron recibidos con curiosidad y hospitalidad. Se estableció rápidamente el lazo diplomático, lo cual fue sencillo, pues igual que los anteriores lagartos, los Talisari también hablaban el dialecto humano. Conversación con el líder Talisarí. Sentimos la presencia de los humanos en nuestros pensamientos antiguos. Ellos nos enseñaron a expandir nuestras mentes, pero su influencia también trajo caos. ¿Qué es lo que buscan ustedes en su nombre? Sargas respondió: buscamos aprender de sus experiencias y entender cómo los humanos impactaron en su mundo. Nosotros creemos que su sabiduría puede guiarnos. Los Talisaríes compartieron sus recuerdos colectivos a través de un vínculo telepático, permitiendo que los Anomalocarians experimentaran directamente sus historias. Vieron cómo los humanos habían ayudado a los Talisaríes a alcanzar nuevos niveles de conciencia. También cómo sus intentos de comprender de forma tan inquisitiva habían provocado conflictos internos. Conflictos que posteriormente fueron solucionados. Finalmente llegó el momento del fin, y vieron que estos humanos, en este 5º imperio, jamás usaron el anticonceptivo, y la desesperación no los tocó. Buscaron siempre encontrar, el explorar y conocer sin jamás avasallar o dominar a otros, y mientras el resto de la humanidad llegaba a su ocaso, ellos, los más pequeños entre las inmensas naciones interestelares, se fortalecían. La paranoia se convirtió en odio, y el odio en violencia. Sargas y Yalem vieron en carne propia cómo los demás humanos se volcaron sobre la 5ª nación e hicieron la guerra contra ella. Los destruyeron, los masacraron y no dejaron a nadie con vida,
No podían entenderlo. ¿No eran ellos la esperanza de su especie? ¿Por qué destruirla? Fue entonces cuando Yalen suspiró con la respuesta. Sus recuerdos son poderosos. Podemos sentir su dolor, ese miedo, esa irracionalidad nacida de la máxima desesperación. Creyeron ser atacados y esterilizados, y prefirieron destruir a los que creían que les habían robado el futuro que tener un futuro. Este conocimiento nos ayudará a evitar los mismos errores. Sargas la miró y negó con la cabeza lentamente. Puedo comprenderlo. De la divinidad a la extinción tan de pronto, enloquecería a cualquiera. A medida que continuaban su viaje, los Anomalocarian formaron varias alianzas con otras especies, cada una con sus propias historias y lecciones sobre los humanos. Estas alianzas se basaban en la confianza y el respeto mutuo, y los Anomalocarians se comprometieron a preservar y a honrar las historias y tecnologías compartidas. Cuando los dragones del vacío volvieron a su mundo, la galaxia se había unido por ellos. El conocimiento de lo que había y del legado les había cambiado para siempre. Tenían en ellos por fin la historia completa. Una historia de gloria más allá de todo límite de la especie que podían llamarse dioses. Pero también estuvieron a punto de caer en el olvido de las eras. Eso no pasaría. Con los vítores de la celebración de la llegada de los exploradores, el ahora anciano Sargas miró a las estrellas, sabiendo que cambió el destino de su especie en el momento en el que se zambulló en lo profundo con su equipo. Ahora eran herederos de la galaxia. Epílogo. Con el tiempo, los Anomalocarian se convirtieron en los guardianes del legado humano, asegurándose de que la historia y las lecciones aprendidas no se olvidaran. Establecieron alianzas con otras especies galácticas, compartiendo el conocimiento y promoviendo la paz y la cooperación. En una ceremonia solemne, los líderes Anomalocarians honraron a los humanos como ancestros espirituales. Reconocieron que aunque los humanos habían cometido errores, su legado ofrecía valiosas lecciones sobre el equilibrio y el uso responsable de la tecnología. La civilización Anomalocaris se comprometió a no repetir los errores del pasado y a construir un futuro mejor para todas las especies de la galaxia. Una gran estatua de un humano otorgando una luz a un Anomalocarian ahora se alza en el centro de la plaza del gran edificio de la Alianza Galáctica, donde se lee: herederos de su grandeza, alumnos de sus historias, hijos de su espíritu. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.